sí. Me permitió entrar muy a fondo en lo que fue el pensamiento y la ideología de la escuela de Ulm. Neus Moyano es doctora en arquitectura por la URV, licenciada en filosofía y letras, especialista en museología y comisaria de arte y diseño, y actualmente desempeña sus funciones en el área de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿no? Y como digo, es una gran experta sobre el pensamiento de la escuela de Ulm, ¿no? Guillermo, creo que fuiste su director de tesis, ¿no? O sea que sois, bueno, expertos en grado superlativo. Guillermo es doctor en proyectos arquitectónicos por la Escuela de Arquitectura de Barcelona y actualmente es conservador del área de diseño y arquitectura del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y ha sido comisario de diversas exposiciones, libros y artículos sobre la escuela de sobre Ott Eicher, Donald Judd, Oteiza Maxfield, entre otros. Bueno, vamos a... ¿Quién habla primero? ¿Hablas primero tú, Neus? Yo, Vale. Yo me esfumo, ¿eh? No quiero quitar protagonismo. No quiero, yo me esfumo, no quiero quitar protagonismo a los después. Cuando terminemos con las presentaciones, haremos un debate, ¿eh? Que los debates generalmente son muy animados y procuremos terminar sobre las 8:30, aunque algunas veces hemos terminado a las 9, ¿eh? O sea que yo me esfumo. bueno, yo también Hombre, intentaré. Neus, no te esfumes. No, no me esfumo, no. Bueno, habíamos planteado este debate alrededor de dos temas que pueden parecer muy separados, pero en realidad algunos puntos de conexión hemos encontrado con Guillermo, que es la museología de la historia del diseño y el legado de la Escuela de Ulm. La Escuela de Ulm es una escuela de diseño y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es un ejemplo de museología del diseño que se está haciendo en este momento, pues no deja de ser también una institución educativa, ¿no? Además, bueno, muy a menudo se reduce el resultado de la experiencia de la Escuela de Ulm a una respuesta funcionalista al nacimiento de un mercado de productos ligados a la explosión del consumismo en los años 60. Es decir, a un consumismo desaforado y reflexivo. Y por el contrario, en mi opinión, la Escuela de Ulm se caracteriza, y es lo que me gustaría demostrar un poco hoy en cuanto a su actualidad, por crear continuamente foros de debate en sus diferentes etapas sobre el sentido y el alcance del diseño. Y para ello he recuperado un artículo a partir de una conferencia de Abraham Moles, que Abraham Moles había sido que es un filósofo que había sido profesor de la Escuela de Ulm, estuvo en Barcelona en el año 86 y dictó una conferencia sobre el concepto funcionalista de la Bauhaus en la sociedad del Miracle Economic, la Hochschule für Gestaltung. Es decir, Moles intentaba resumir en tres conceptos el legado, ¿qué era el legado de la Escuela de Ulm en el año 86? ¿No? Y decía, y estos tres puntos son, en primer lugar, replantearse el problema de la enseñanza del diseño. La Escuela de Ulm creó un modelo de escuela de diseño, lo que llamó Gibbon Siepe el modelo Ulm, ¿no? En segundo lugar, el paso del diseño del objeto, del concepto de diseño como diseño del objeto al diseño del entorno. Esto es algo que la Escuela de Ulm también se esforzó en implementar. Fuera de tiempo, evidentemente, yo creo, porque, como sabéis, se terminó su historia en el año 68, justo cuando de alguna manera empieza a haber una discusión sobre el modelo capitalista, ¿no? Y después atribuye también el legado de la Escuela de Ulm a algunas reflexiones sobre la creatividad en relación con la enseñanza del diseño.
como es un poco críptico y además sí que el artículo está online y lo podéis leer, pero yo creo que está un poquito mal traducido. Es bastante difícil, bastante complicado de entender, pero yo sí que he intentado interpretarlas para la lección de hoy, ¿no? En primer lugar, el modelo de la enseñanza de diseño, es decir, el modelo que inaugura la escuela se exporta a diversos países de Europa central, también a España, y a partir de la diáspora de la escuela, a partir del año 68, se exporta también a países latinoamericanos, a países sudamericanos como Brasil y Chile, la ESDI de Chile, de Brasil y Chile, a través sobre todo de Gibbon Siepe y otros alumnos de la escuela que fueron a parar a Chile en aquel momento, entre ellos uno que luego trabajó muchos años en el País Vasco y que creo que Guillermo ha recuperado parte de su legado, Peter Weiss, ¿no? Y ¿en qué consiste ese modelo de Ulm? Bueno, en principio se hace nacer la escuela de Ulm en su vinculación con la Bauhaus. Después de la Segunda Guerra se considera, Otto Leicher es uno de los fundadores. Intenta separarse de este modelo, considera que el mundo anterior a la guerra había desaparecido o al menos era sospechoso, de fascista, ¿no? Y Eicher, que había sido un opositor aférrimo a Hitler y al fascismo hasta la última parte de su vida, ayudó a levantar una nueva escuela, pero se dio cuenta de que la sociedad alemana estaba ya en otra esfera. Es decir, que quedaba poco de la sustancia material, política o cultural que había alimentado a la Bauhaus. Por lo tanto, todo lo que fuera perseverar en relaciones con la Bauhaus y préstamos con la Bauhaus casi carecía de objeto. Tiene un artículo bastante famoso en su libro El mundo como proyecto, en el cual habla de la relación de la Bauhaus y Ulm, que es bastante ilustrativo de este punto, ¿no? No era solamente una desconfianza o un rencor lógico de un hombre que era había sido un opositor al fascismo, sino que yo creo que él partía del convencimiento de que el objeto del diseño, la relación del hombre con las cosas que le rodeaban, había cambiado. Había cambiado porque la ciencia, la técnica, la sociedad había cambiado. Y aquello, de alguna manera, definió el tipo de escuela. ¿Y en qué consistía la escuela? Pues yo he llegado a la conclusión de que en realidad la escuela consistía en un grupo de jóvenes, tanto profesores como alumnos, todos eran muy jóvenes en su mayoría, que se unieron para informarse y para rehacer o recrear el concepto de diseño a partir de la definición del mundo que les había tocado vivir. Es decir, todo era nuevo para todos y conformaron una enseñanza basada por un lado, en el hacer, en el taller, ¿no? Y por otro lado, basada en la información, como demuestra la gran cantidad de filósofos, científicos, arquitectos, diseñadores que pasaron por la escuela para reflexionar sobre el mundo actual. Ese es el modelo que se intentó exportar, primero a Brasil, luego a Chile, luego a toda Europa e incluso a países asiáticos a través de los alumnos. Era una escuela muy internacional, alumnos de Japón y de la India. Todavía hay conexiones con la escuela de Ulm en la India. El mismo nombre de la escuela, la palabra Gestaltung, que es diferente de la palabra design, da un poco una idea de que su finalidad era conformar una nueva sociedad. Tiene siempre desde el principio un fundamento político que intenta trasladar al diseño del entorno. Y de ahí que el segundo punto, dice Abraham Moles, habla del diseño del objeto al diseño del entorno. En la medida en que la función de la escuela es la investigación y la propuesta sobre el objeto en la sociedad industrial, el objeto del diseño tiene cada vez más amplitud. Hubiera sido impensable para la Bauhaus
el objeto la finalidad del diseño de la escuela de Ulm. Se diseñaban empresas, se diseñan ciudades, se diseñan la comunicación, se diseñan sistemas complejos, imágenes corporativas. Esto era la imagen corporativa, esto era que son, digamos, hallazgos de la escuela o trabajos de la escuela, es impensable desde el punto de vista de la Bauhaus. Y la prueba está en que un año después del cierre de la escuela, en el año 68, se crea una escuela en París, que es un tema bastante desconocido. La diáspora de la Bauhaus, de la escuela de Ulm, intenta crear una escuela en París que se llamaba Institut de l'Environnement. Se crea a partir del año 69-70, es una especie de escuela, laboratorio pedagógico impulsado por André Malraux, con un college de investigadores en los cuales hay urbanistas, arquitectos, diseñadores, especialistas en comunicación visual y teóricos en ciencias humanas. Por tanto, la evolución del concepto de diseño tiene que ver con la relación que la sociedad tiene con sus objetos. Y se puede analizar así la evolución de la Bauhaus a la escuela de Ulm. En el caso de la Bauhaus se reduce, yo creo, a la funcionalidad del objeto y su belleza. En mi opinión, la relación como sabéis, hay varias etapas en la Bauhaus. En mi opinión, la relación con la industria está más elaborada en la Deutsche Verbund de Peter Behrens y la EG, que no en la propia Bauhaus. Y a partir de la Segunda Guerra, el objeto de diseño se complejiza, es mucho más complejo, mucho más amplio, se introducen nuevos parámetros como la ergonomía, la economía, el bienestar social, ¿no? El experimento de París acabó muy pronto. Quizá no era todavía evidente la época, la crisis de la modernidad, y por eso, de alguna manera, terminó 3 años, pocos años después. El tercer punto, algunas reflexiones en torno a la creatividad y su relación con la enseñanza. Uno de los elementos heredados de la Bauhaus, uno de los elementos más importantes, es el Vorkurs, el curso preliminar. Junto con la dinámica del taller y los contenidos informativos, la dinámica entre teoría y práctica, es uno de los legados más importantes de la escuela también en todo el mundo. El curso preliminar es renovado enteramente por Joseph Albers, una de las figuras que se recupera de la Bauhaus para la escuela en su primera etapa. En la escuela se rechaza la relación del arte con el diseño, como todos sabemos. Ya desde Eicher lo rechazó, en el artículo sobre la Bauhaus y Ulm lo deja muy claro esta separación. El curso preliminar busca comprender los factores que intervienen en la Gestaltung, en la forma, en el color de los objetos. Y esa búsqueda se basa en la escuela de Ulm en fundamentos científicos, fenomenológicos, psicológicos. Albers escribe en Ulm su libro La interacción del color. Esto es quizás poco sabido, pero toda la experiencia para la redacción del libro de interacción del color está en la relación con los alumnos, en parte de Ulm. Y más tarde se introducen otros nuevos elementos de formalización a través de la matemática, desde las leyes de la Gestalt a la geometría generativa, luego la aplicación de algoritmos a la generación de formas que actualmente vemos implementada también, sobre todo a partir de la formalización, sobre todo a partir del ordenador. En el año 89 asistimos a 2 acontecimientos relevantes que van a cambiar otra vez la relación de las cosas con el diseño, ¿no? Por un lado, la caída del muro, es decir, la caída del mundo comunista. Y por otro lado, las primeras conferencias de París, Londres y Ámsterdam sobre el estado global del planeta. Eso lo recuerda Bruno Latour en su libro Nunca fuimos modernos, un libro que es realmente iluminador, porque nos detalla cómo asistimos en ese momento a la primera señal de desintegración del mundo moderno. Con el comunismo cae una ideología centrada en la organización social y de espaldas a la naturaleza. De alguna manera, Maldonado, que es uno de los primeros profesores y directores, participaba de esta filosofía
cuando declara en uno de sus primeros artículos que el diseño industrial era la única posibilidad de resolver el divorcio entre el arte y la vida, y con la conferencia sobre el medio natural se constata el fin de la conquista ilimitada y la dominación total de la naturaleza por parte del hombre. El clima puede revelarse, el agua puede acabarse, la falta de materias primas es evidente, se pueden diseñar códigos genéticos que antes solo eran cuestiones de la propia naturaleza, es decir, algo que considerábamos inamovible. Ahora ya no lo es. La naturaleza, la ciencia, afecta también a la configuración de la sociedad. La ecología y la sostenibilidad se incorporan al diseño, pero el ecologismo también es puesto en discusión, también puede ser puesto en discusión, y esta es la gran aportación de Bruno Latour. Se convierte en un tema político. La política se incorpora entonces también al diseño de las cosas. Y para definir esta complejidad, Bruno Latour habla del parlamento de las cosas, parlamento de las cosas. Desde mi punto de vista, el método de la escuela basado en el análisis y el diagnóstico de los factores que intervienen en el diseño del entorno sigue vigente y aún con mayor fuerza, puesto que la complejidad de los objetos de nuestro entorno es cada vez mayor. Y ahora viene la pregunta. El museo es también una institución educativa. El modelo de Ulm separa de manera definitiva diseño de arte como un factor exclusivo de la conformación de las cosas. En cambio, el Museo de Bellas Artes de Bilbao parte de una colección de arte para integrar el diseño y la arquitectura. La pregunta es, ¿de dónde surge esa necesidad de integrar el diseño en las colecciones de arte? Y segundo, ¿es lícito prescindir de las colecciones históricas como obsoletas en el museo? Y ahora con esta pregunta doy la palabra a Guillermo Zuaznavar, que nos hablará del tema desde el Museo del Diseño, la experiencia del Museo del Diseño. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Neus, por tu presentación. Gracias también a Isabel Campi y a Natitus por invitarme a esta conversación. Y en relación o en respuesta a tu pregunta, vaya por delante que me he dedicado muchos años a la docencia, cerca de 25 años me dediqué a la docencia y siempre defendí esta diferenciación frente a los estudiantes de arquitectura entre les alertaba que no intentaran ser artistas, que no lo fueran, que no lo iban a ser y que trataran de resolver los problemas que venían con el encargo. Haciendo uso de esa recomendación, que no parte de mí, nace en gran medida del legado de la Escuela de Ulm y de lo que hemos aprendido de ellos. Yo pienso, es decir, lo que cuando alguien me pregunta, y luego lo podemos discutir, o sea, ¿qué queda de la Escuela de Ulm o qué es lo que hace que la Escuela de Ulm sea vigente? Pues yo creo que hay como una aproximación al proyecto muy clara, muy sencilla, pero llena de complejidad. Podríamos decir, o yo diría que ellos aplicaban un método en gran medida con una ambición científica y que lo hacía democrático frente a una escuela o frente a unos profesores, no sé si antidemocráticos, pero que sí que premiaban la exclusividad o ciertas estudiantes como élites o como líderes frente al resto de otros estudiantes que los tildaban de incapaces para aprender esa disciplina. Es decir, lo que estoy diciendo es que la Escuela de Ulm, con ese sustrato democrático que defendía Otto-Leicher, en mi opinión, hace posible que la enseñanza y el aprendizaje del proyecto o del diseño sea un elemento prácticamente objetivable. ¿Y eso cómo se hace? Pues aplicando tres fases principales. Uno, análisis del problema. Segundo, diagnosis del problema.
Y tercero, configuración del objeto que tiene que dar solución a esa diagnosis. O sea, es decir, hay que detectar cuál es el mal o cuál es el problema y en respuesta a ese problema generar, configurar, ordenar un objeto. En el caso del diseño industrial, podríamos aplicar lo mismo hoy día a las páginas web. Tenemos ¿no? o al mundo digital. No sé si ahora estamos viendo una imagen compartida. Entonces, ¿qué es lo que yo he podido hacer? Es decir, ¿cuál ha sido mi método de actuación? Uno, pues analizar, es decir, conocer lo que es la institución del Museo de Bellas Artes de Bilbao, hacer una diagnosis de lo que hay en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y a continuación se propondrá una configuración o una ordenación de lo que será la museografía dedicada al diseño de arquitectura. Una cosa que podía haber hecho era decir, no, como esto yo abogo en las separaciones de las artes del diseño, esto va en contra de mi ideología y no lo voy a hacer. Pero eso, vamos, creo que no hay... eso para mí sería, vamos, absolutamente impensable, entre otras cosas porque el respeto y la autoridad que tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao me impide poder decir que voy a llevar esa ideología a las últimas consecuencias y que no vamos a realizar esa museología o no vamos a realizar esa colección dentro del Museo de Bellas Artes. Bien, con esta idea, simplemente y para que las personas que nos están escuchando, que están viendo esta conversación, he preparado una presentación, creo que son unas 30 o 40 diapositivas, en las cuales trato de explicar qué es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es un gran museo con una gran colección y con una historia muy larga y muy dilatada, algo que lo hace bastante singular dentro del panorama español. Hemos empezado con una primera imagen de Luis Paret, de la Vista del Arenal de Bilbao, en el siglo XVIII, y luego esta otra obra del siglo XVII, absolutamente moderna, contemporánea. Y estas dos almas, entre ese arte, si queréis, más tradicional, clásico, o que vive sí, de la tradición propia de la pintura, pero también esta otra propuesta de Celso Lagar de 1917, en el que hay otro paisaje de Bilbao con otro lenguaje, es algo que siempre ha estado dentro del museo, es algo que lo caracteriza. Porque el Museo de Bilbao, como tal, podríamos pasar la imagen y tenemos aquí un cuadro, se constituye como un primer pequeño Museo de Bellas Artes que da servicio a la Escuela de Artes y Oficios que se funda en la ciudad de Bilbao. En 1911 se crea la Asociación de Artistas Vascos, que existe hasta el 1937. Esta Asociación de Artistas Vascos, probablemente reaccionando al tipo de arte que se estaba mostrando y que se exponía en el Museo de Bellas Artes, que estaba junto a la Escuela de Artes y Oficios, y eran artistas como dice el mismo nombre, con un deseo de modernidad, constituyen el Museo de Arte Moderno, y estas dos instituciones, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, se funden en una única institución 2 años más tarde, en 1924. Por lo tanto, el museo pasa a ser Museo de Bellas Artes y Museo de Arte Moderno de Bilbao. Este museo luego va generando unas colecciones que se enseñan en las dependencias de cada una de las dos instituciones, luego las veremos, pero evidentemente en el año 33, del 33 al 39, tendremos el periodo de la República en España, que era el momento en el cual este museo se tenía que constituir
o hubo algunos intentos de generar un edificio que recogiera los diferentes, le llamaban Palacio de los Museos para Bilbao a través de diferentes exposiciones internacionales que hubo. Hubo un intento de construir lo que podía ser un museo ya físicamente y hubo diferentes aproximaciones. Estalla la guerra en España y si pueden pasar la diapositiva, por favor. Adelante. Este es el antiguo hospital donde se colocó la Escuela de Artes y Oficios y donde estuvo alojado el Museo de Bellas Artes, que dentro de este es un edificio importante en Bilbao, es el Hospital de Achuri y es una obra de un arquitecto neoclasicista como es Silvestre Pérez. Aquí estaba la Escuela de Artes y Oficios y podemos ver las salas en su interior ahora. Si pasan la diapositiva. Y esto es de alguna manera lo que gran parte. Pero hoy, el Risveglio de Mogrovejo, esta es una estatua y buena parte de los cuadros que aparecen en esta fotografía hoy mismo se pueden ver en el nuevo Museo de Bellas Artes. Adelante. Y esto es de alguna manera el aspecto que tenía este museo. Adelante. Y esta es la biblioteca de la Diputación, otro edificio muy importante, y en los bajos es donde se constituyó el Museo de Arte Moderno, anterior al MoMA de Nueva York, todo se ha dicho de paso, ¿no? Adelante. Bien, estalla la guerra y nada más concluir la guerra en España, fíjense que se construye el nuevo edificio, es decir, el nuevo edificio para el Museo de Bellas Artes de Bilbao se empieza a construir en el año 39 y se concluye en el año 45, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Y en el año 45 se inaugura el edificio de ladrillo que luego veremos. Es un edificio de Urrutia y Cárdenas. Los dos arquitectos vienen, y esto también es algo bastante sintomático o característico, es que siempre está el arquitecto municipal y el arquitecto provincial, porque la configuración administrativa del País Vasco y Navarra tiene una característica, es que las provincias, las diputaciones, son las que recaudan los impuestos en el País Vasco. Por lo tanto, en ese sentido, hay una independencia económica bastante acusada. Por lo tanto, y son edificios, o son en este sentido, el Museo de Bellas Artes, o prácticamente todos los museos, se tienen que hacer siempre a través de la alianza tanto del ayuntamiento, porque tiene que poner el solar, una serie o incluso los materiales, pero la financiación generalmente viene de la provincia, de la hacienda foral, en este caso. Del año 45 al 53, España entra en un claro aislamiento, por lo tanto, y esto también se puede ver a través de qué tipo de exposiciones se mostraban en el museo, es decir, realmente eran exposiciones con un sesgo absolutamente conservador. Luego ya hay una apertura y reflejo de esa apertura es la construcción del segundo edificio, que es el edificio que llamamos nosotros el edificio moderno, que se construye entre el 65 y el 70 y se inaugura en el año 75. Y coincide la inauguración de aquel edificio. ¿Me pueden mantener, por favor, explico esto y luego volvemos a las imágenes? El año 75 es la muerte del dictador. Hay un cambio de régimen, esto es importante. En el año 2001 hay una primera reforma porque este doble cuerpo del cual estoy hablando, el Museo de Bellas Artes y el Museo Moderno, aunque es ya una sola institución, esta doble alma siempre de alguna manera ha existido. Entonces, la unión de esos dos edificios, esas dos construcciones, el del 45 y el del 65, se hizo de manera prácticamente independiente, uno dando la espalda al otro, aunque estaban conectados,
En el 2001, el director actual de nuestro museo, que es Miguel Zugaza, antes de marchar a trabajar al Prado, hizo una reforma importante para solucionar la conexión del edificio del 45 con el edificio del 70 y esa reforma en gran medida terminó de coser los dos edificios, pero siempre generaban algún tipo de problemas. Nuestro director, Miguel Zugaza, estuvo en el Prado, como supongo que muchos de ustedes saben, 15 años, y a su regreso en el 2017-2018 aproximadamente, ya entendía, y también el crecimiento natural y orgánico del museo demandaba una nueva ampliación. Y esa nueva ampliación es en la cual ahora estamos inscritos, y es la construcción del edificio el que ganó Norman Foster, alguien que ya había trabajado en Bilbao a través del metro, que es una obra extraordinaria, probablemente una de las mejores obras de Foster, con un arquitecto vasco que es Luis María Uriarte, y firmaron el edificio, o firman el edificio que actualmente estamos construyendo. Ahora, si quieren, podemos ir poniendo imágenes a todo esto que he explicado. Este es el proyecto del edificio, ven la fecha, 1939, este es el proyecto, es un edificio clásico inspirado en el Prado. Adelante. Un edificio de ladrillo en forma de L, con este estanque y con este patio, que siempre va a tener mucho protagonismo. Y aquí al fondo ven unas estatuas, y es que a estas dos colecciones o a estas dos instituciones se unió en un primer momento el edificio de esculturas, que era el Museo de Reproducciones de Bilbao. Entonces eran reproducciones en yeso de las esculturas clásicas, las que se estudian en las escuelas de Bellas Artes y de Arquitectura. Y en este pabellón, o en este corredor, al exterior, junto al estanque, se sumaba esta tercera institución con estas piezas, que luego finalmente salió del museo, es decir, estuvo durante algunos años, pero finalmente se vio que yo creo que sobre todo con la construcción del edificio de los 70, que ese tipo de obra no tenía cabida en el museo, y ese museo de reproducciones todavía existe en Bilbao, y es un lugar en el que muchos estudiantes de Bellas Artes han aprendido a dibujar. Adelante. Esta es la construcción del edificio recién inaugurado en el año 45, ¿no? Se ve esa arquitectura absolutamente neoclásica o clasicista, que mira a la tradición, incluso podía tener algunos tintes de esa arquitectura que podía gustar, no sé, a los regímenes totalitarios. Y una de las particularidades es que este edificio se inaugura 2 semanas antes de que echen las bombas atómicas. Es decir, eso yo creo que explica muy bien el contexto en el cual el edificio fue creciendo. Tiene esta forma en L, con esta disposición de salas, y esto se ha conservado con muy leves alteraciones. Es decir, desde 1945 el edificio se ha actualizado en instalaciones, en iluminación, pero esta estructura de muros, de pasillos, sigue siendo exactamente la misma. Adelante. Este es este interior todo revestido en mármol, y con las balustradas en latón con aspecto de bronce, y estas estatuas que siguen existiendo, es decir, todo esto sigue prácticamente igual. En el 2001, o no, más tarde del 2001, ya a la segunda vuelta de Zugaza al museo, el suelo, que era un mármol oscuro y negro y que generaba muchos reflejos, y hacía muy difícil o incluso pesada la visita, se le colocó un piso de roble, y se actualizaron las salas pintando las molduras y dándole todo un aspecto más claro y más actualizado, porque ya tenían, aquí están las reproducciones, en esta L en la que daban al patio, en este corredor, en esta galería.
Este es un monumento a Arriaga y la siguiente imagen es muy interesante porque aquí abajo, donde está, se ve muy bien el parque, que es este triángulo, esta arboleda, están señalando ahí, muchas gracias. Y aquí abajo a la derecha, el museo aquí es donde está identificado. Esta es la situación, por lo tanto es un lugar muy estratégico, es decir, es un lugar en el cual ya se sabía que la ciudad iba a crecer. Al otro lado del río tenemos Deusto y a mano derecha queda oculto, pero vendía la Universidad de Deusto, pero justo aquí a la parte superior izquierda del puente de Deusto, aquí tenemos el gran astillero de Euskalduna, que fue luego tan conocido. Y esto, es decir, el museo estaba mirando a una parte de la ciudad que era o industria o prácticamente un descampado, ¿no? Adelante. Y esta es la propuesta del año 69 de Líbano. Y aquí vemos otra vez esta pieza absolutamente miesiana. Para hacer la ampliación visitaron diferentes museos en Europa y en el que se inspiraron principalmente era el Museo de Zúrich, el Museo de Arte de Zúrich. Y sí que tiene un aire. Y es el primer museo, y eso también es algo, podemos decir, importante, es que es la primera construcción, es la primera construcción eh, la primera arquitectura que se construye en España dedicada al arte moderno y contemporáneo. Eso porque es anterior al Museo de Arte Contemporáneo que se hizo en Madrid y a la Fundación Miró de Barcelona, que son los dos siguientes. Y la manera es una arquitectura extraordinaria de Líbano. Líbano es un arquitecto muy interesante de Bilbao. Y aquí vemos cómo replica esta L con las mismas dimensiones, las mismas alturas, y es como una segunda ficha, ¿no?, de girada, pero una segunda ficha como de dominó colocada. Y entonces aquí se ve la distancia entre los dos edificios a través de este gran árbol que hay ahí, y una comunicación que se hacía a través de una puerta, yo diría que estrecha, no llegaba a 2 metros, 1,80 m. Y mi primera visita al Museo de Bellas Artes, como estudiante, con 17 años, porque yo no soy de San Sebastián y fui a estudiar a Bilbao, es que entré por la puerta principal del museo, que es por donde se entraba, del museo antiguo. Visité, yo creo que llegué hasta el final, hice la L hasta el final, y me encontré o la puerta cerrada o estaban en obras o lo que fuera. Entonces cuando volví, a mis compañeros me dijeron, bueno, ¿qué? ¿Has visto el bacon? Pues íbamos a ver el bacon. Y digo, ¿pero qué bacon? Allí no había bacon, allí había Zurbarán, había, no sé, Gentileschi, pero no había bacon, no he visto nada. Dice, no, hombre, no, tenías que haber atravesado y tenías que haber visitado la segunda parte. Me quedaba todavía más del 50% de la colección por ver. Y es decir, la arquitectura, y no solo me pasaba a mí, era algo que existía. Entonces se quiso hacer esta reforma en el 2001, que veremos a continuación. Esta es la ampliación del Líbano. Muro cortina con los pirales metálicos, una arquitectura absolutamente moderna, insisto, muy inspirada en el Museo de Zúrich, porque ellos mismos lo relatan y lo cuentan. Adelante. Aquí la foto anterior es interesante porque es una alcaldesa franquista, Pilar Careaga, inaugurando el edificio. Es decir, cuando hablamos de la incorporación de la mujer a la política, bueno, pues aquí hay una... pero yo creo que esta foto es como muy contundente, ¿no? El carácter de esta mujer frente al régimen y bueno, es algo que es una mujer con muchísima, bueno, una foto con mucha fuerza. Y esta es la inauguración en el año 75 del edificio del Líbano. Siguiente. La Fundación Miró es del año 75, ¿no? Y la siguiente es el de Museo de Arte Contemporáneo en Madrid del año 74. ¿No?
Y esta es la ampliación. Aquí se abre el edificio, por la parte inferior se abre un nuevo hall, se incorpora la cafetería y se le intenta dar una habitabilidad a estas partes bajas del edificio, que en el caso de Líbano estaban suspendidas, pero tenía muchísimos problemas porque eran los momentos duros de la droga en el País Vasco en los años 80, 90, y esto se convirtió en un foco, pues, bueno, pues de trapicheo y sí, problemático, y entonces se decidió cerrar la parte baja y aprovechar ese cierre de las partes bajas para generar un hall de bienvenida y de distribución que no acaba de funcionar desde el otro lado. Y esta es una reforma que hace Luis María Uriarte en el 2001. Y finalmente, por un crecimiento orgánico y necesario del museo, hay un concurso internacional que gana Foster, otra vez aliado con Luis María Uriarte, y lo que proponen es construir un edificio puente encima, aquí veis el corazón de ese patio tan singular que quedaba subrayado por el edificio del Líbano. Y ahí encima se colocan como las galerías, las grandes galerías, porque con los espacios necesarios para hacer unas exposiciones de un nivel internacional y más ambiciosas. En este sentido, hay alguien a quien no estamos citando y evidentemente suscita este gran movimiento, que es el Guggenheim de Bilbao. Es decir, el Guggenheim que ya se inauguró hace casi 25 años, yo creo que ha sido el 25 aniversario hace poco. El Guggenheim, de alguna manera, transforma y coloca a los espectadores frente a un tipo de exposiciones que es lo que están, de alguna manera, esperando. Y en este sentido, el Museo de Bellas Artes también se había quedado, que estaba mirando aquellos solares o aquella industria que ya ha desaparecido y que ahora prácticamente, no prácticamente, se han recuperado todas las riberas y se ha recuperado el río, se había quedado, podemos decir, que fuera de escala, porque todos los edificios que hay alrededor, que son edificios de firmas importantes, es un pequeñito museo de arquitectura. A la derecha hay un Greg Krier, enfrente hay un gran rascacielos de César Pelli, está Ferrater, está Aguinaga, es decir, hay una serie de piezas alrededor que están rodeando un edificio que se había quedado, podemos decir, que fuera de escala e incluso con la cara un tanto desfigurada. Y esta es como la gran pieza que colocan Foster y Uriarte, este edificio puente, que tiene tres virtudes muy importantes, que son las que les hacen ganar el concurso. Las virtudes son las siguientes. Uno, no tocan los viejos edificios, es decir, los edificios existentes no se tocan. Dos, permite, y esto es una invitación a los que nos están escuchando o viendo a que vengan al museo, permite ser construido al tiempo que unas de las partes de los edificios siguen abiertas, es decir, la ampliación no supone el cierre del museo en ningún momento, el museo siempre estará abierto. Y una tercera es que el edificio no toca la vegetación ni altera el parque que hay alrededor, ni siquiera durante su construcción. Es decir, una de las condiciones, unos elementos que supone la construcción de este edificio es que no se pueden ni siquiera talar en vertical unos enormes plátanos que hay alrededor, y esto supone un reto tecnológico bastante importante. Aquí vemos la galería principal, son aproximadamente unos 2000 y pico metros en altura, con 7 metros de alto. Y en esta galería algo menor, que tiene 3 metros de altura, intermedia, la que está justo encima de los pilares, esa franja, esa será una franja que irá para administración, para las áreas esas que están señalando correctamente, y aproximadamente unos 900 metros cuadrados irán destinados de esa franja, irán destinados a la colección de diseño y de arquitectura. Y es en lo que estamos trabajando. Este es el análisis.
ese es el análisis en el cual uno tiene o estamos haciendo desde el museo para decir, bueno, ¿y cómo incorporamos? Y para dar respuesta a la pregunta de Neus, ¿y cómo incorporamos aquí el diseño y la arquitectura? Bueno, pues uno, esa exposición de diseño y arquitectura tiene que explicar todo eso que ha sucedido en Bilbao. Eso es un reto que nosotros tenemos. Tenemos que explicar cuál era el Bilbao del siglo XVIII, XIX, que es el Bilbao cuando se despierta con el comercio y se desarrolla de manera frenética y absolutamente eh, aritmética, o sea, en progresión aritmética con el desarrollo de la industria y de la banca, ¿no? Y de las navieras. Es decir, ese es un reto que nosotros tenemos. Y además en un lugar en el cual el museo siempre ha sido un testigo de lo que ha ocurrido en la ciudad. Es decir, lo que es el Museo de Bilbao es lo que es el Museo de Bilbao es un referente de lo que es, o un testigo activo de lo que estaba ocurriendo. Cuando se construye el metro en Bilbao, el lugar donde se expone el metro es el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Cuando se presenta el Guggenheim y se tiene que dar a conocer qué va a ser el Guggenheim, eso ocurre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y es decir, es un museo en el que es una gran pinacoteca con cerca de 10.000 piezas, pero en el que siempre, por ejemplo, la arquitectura siempre ha estado presente. Hoy he hecho un pequeño recuento y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, desde el año 45 hasta la actualidad, ha hecho prácticamente 40 exposiciones dedicadas a arquitectura. Entre ellas, dos las que yo fui testigo y fueron muy impactantes para mí. En el año 91, una exposición de Adolf Loos. Y también en el año 91, otra exposición de Manuel Smith Ibarra, que es un arquitecto de Bilbao, que construye una serie de residencias a lo Arts and Crafts muy a principios del siglo XX. Es decir, sí que de manera puntual, aunque es más conocido por la Pinacoteca, ha sido un museo en el cual se han ido, de alguna manera, mostrando, se ha ido mostrando la arquitectura. Y ha sido, insisto, ha sido lugar de exposición de lo que iba a acontecer en la ciudad. O el ensanche para Zorroza que desarrolló Zaha Hadid y se aprobó. Eso se ha explicado en el Museo de Bilbao. Por lo tanto, aquí hay otro ingrediente más. ¿Qué tenemos que exponer o cómo podemos ordenar la museología? Pues tenemos que hacer una museología en la que se ponga en valor esa actividad que ha desarrollado el Museo de Bilbao. Lo que no podemos hacer, y lo cual yo estoy absolutamente en contrario, es a inventarme un museo diferente de lo que es. Es decir, siguiendo el legado de la Escuela de Ulm, tengo que hacer un análisis, tengo que hacer una diagnosis y de ahí saldrá esa configuración. Ahora estoy compartiendo con ustedes parte de esa diagnosis. Al mismo tiempo, yo me encuentro con una colección en la que solamente en gráficos, solamente en carteles gráficos, tenemos más de 3.000 piezas que habían ido llegando al museo a través o como piezas relacionadas con las artes y oficios, con las artes aplicadas, pero que nunca se habían sido expuestas desde una posición o desde una visión del diseño. ¿Cuál es finalmente, otro elemento más de esta diagnosis? ¿Cómo funciona el Museo de Bilbao? Pues el Museo de Bilbao es un museo con un marcado carácter local, cultural, del ámbito vasco, de un modo muy amplio, y al mismo tiempo con una ambición internacional. Es decir, se combina desde el principio lo local con lo internacional. El primer lugar donde expuso Richard Serra en Bilbao no fue en el Guggenheim, fue en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En el primer lugar donde expuso Frank Gehry fue en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, antes ni siquiera de que se propusieran hacer el Guggenheim. Por lo tanto, ahí hay una memoria y hay una visión donde hay un foco importante
hacia la historia local, pero esa historia local está muy claro que está dentro de un contexto internacional, principalmente europeo occidental. Y eso es un reto que tenemos o que queremos, o de alguna manera, dar solución. ¿Por qué? Porque sí que el País Vasco está trufado de muchos museos que hablan de lo únicos, extraordinarios y singulares que somos. Pero si nosotros acentuamos en esa singularidad y dejamos fuera el contacto y las relaciones que hay con otros movimientos o con otros artistas, pues al final acabamos encerrados en nuestra pequeñita cueva, en nuestra pequeñita Arcadia, pero no conectamos y además no estamos explicando realmente cuál es la historia. Porque, y ya concluyo y espero cerrar el círculo, buena parte de lo que es el diseño con las palabras y con los conceptos que nosotros entendemos hoy viene al País Vasco a través de una figura que es Guillermo Capdevila. Guillermo Capdevila aterriza en Bilbao en los años a finales de los 70, principios de los 80, yo diría yo, principios de los 80. ¿Quién es Guillermo Capdevila? Guillermo Capdevila es un alumno de Bonsiepe. ¿Bonsiepe quién es? Bonsiepe es un alumno, profesor de la Escuela de Ulm, y he visto por ahí a un compañero que tenía el póster de Allende, que marcha a Chile para organizar en la Escuela de Ingeniería un laboratorio de diseño. Dentro de ese grupo, uno de los personajes importantes es Guillermo Capdevila. Cuando viene el golpe, sabemos, aquello salta por los aires, Bonsiepe escapa o tiene que salir huyendo a Argentina, creo, o Uruguay, ahora no me quiero equivocar, y Guillermo Capdevila lo retienen y está en el estadio y está varios meses detenido y parece que bueno, que lo van a liquidar o que van a acabar con él. Consiguen sacarlo y marcha a Londres, exiliado, estudia en Londres y bueno, sigue con sus estudios de diseño en Londres, y una empresa de containers de Bilbao le llama a Bilbao para hacer un trabajo para un diseño de containers. Y trabajando en Bilbao, llega a Bilbao y dice, bueno, Bilbao de los años finales de los 70, 80 es como un lugar no muy, podemos decir, muy bello a la vista, ni aparentemente muy agradable. Dice, bueno, de aquí nos iremos enseguida y ya está, es decir, aquí yo no quiero vivir. Pero de repente se da cuenta del tejido industrial que hay y los talleres que hay y los profesionales que hay que trabajan el producto y lo sorprendentemente hábiles que son, y entonces decide, no, no, este es mi lugar. Entonces ahí él establece un estudio de diseño que se convierte en un lugar referente para muchísimas empresas del País Vasco, desde la máquina herramienta, el electrodoméstico, trabaja para Solaluce, trabaja para Solac, trabaja para Azcoyen, es decir, trabaja para muchísimas empresas y el diseño que realiza Capdevila es muy importante para el cambio que se da en los años 90 en el mundo del diseño, que coincide con la entrada del mercado europeo. Entonces hay una institución que se llama DZ en el País Vasco, que es para la promoción del diseño dentro de la industria, y Peter Weiss, el compañero de Capdevila en Chile, pero que no tuvo los problemas que tuvo Capdevila, vuelve al País Vasco a trabajar en DZ, y entonces dos alumnos, uno directo, porque Peter Weiss estudió en Ulm y fue siguiendo los pasos, era estudiante de Bonsiepe, siguiendo los pasos acabó en Chile, y Capdevila y Weiss vuelven al País Vasco y empiezan a aplicar este método Ulm en el País Vasco. Bien, pues toda esta memoria es una memoria que estaba perdida y que gracias a la actividad del museo la hemos podido recoger.
o a través del museo podemos explicar, o explicamos en su momento a través de una gran exposición que se hizo de Otto Leiger, quién era Otto Leiger y qué incidencia tiene en los ciudadanos de Bilbao cada día. Y esa es la diagnosis. Y finalmente, de esas, es decir, de todas estas, de todos estos ingredientes y con esta memoria, porque sí que yo en esto no estoy en absoluto alineado con borrar y hacer las cosas de cero, es decir, recogiendo la memoria, incorporando los problemas que tenemos, incorporando eso dentro de un contexto, si queréis incluso, podríamos decir, dentro de una línea editorial del museo, tenemos que trasladar esos mensajes para poder compartir y para, ojo, y eso es lo importante, para poder educar a los estudiantes de arquitectura y de diseño que hay actualmente en el País Vasco. En el País Vasco actualmente ya hay cuatro escuelas de diseño. Hay la Escuela de Diseño de la Universidad de Mondragón, en Vitoria. En el País Vasco francés hay una escuela también de artes y de diseño, y la Universidad de Navarra tiene un grado en diseño también. Y luego hay 2 escuelas de arquitectura. Y estas instituciones no tienen actualmente un lugar o un centro de referencia para poder ver o para poder formarse a través de exposiciones y de publicaciones. Y lo que busca en este sentido el museo es dar servicio a esta sociedad, a estos estudiantes y evidentemente también a los profesionales, porque entiendo que es un lugar de educativo y de divulgación muy potente. No sé si he respondido a la pregunta. Si os parece, abrimos el debate, Neus, Guillermo, ¿qué os parece? ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo tengo una primera observación que comentábamos antes, y es que hablábamos de arte, hablábamos del rechazo de la autoría en arte, y me parece bastante relevante, o comentábamos antes un poco la diferencia con otras instituciones o con otros museos de diseño, en el cual, sobre todo en el contemporáneo, la autoría es un tema fundamental para estar en el museo, para entendernos. Aquí tú estás trabajando más bien con empresas, cosa que me parece interesante también, ¿no? Destacar esta idea de que el diseño es un sistema y que va más allá del autor, y que valora, digamos, el tejido empresarial, el tejido industrial del País Vasco y el contexto, ¿no? Correcto, es decir, y esto viene, por un lado, otra vez, es un aprendizaje, si quieres, sí, algo que uno aprende al estudiar la escuela de Ulm, en el cual el autor es una pieza más del engranaje, pero es una pieza más. El diseñador es alguien que trabaja o con un ingeniero, o con un arquitecto, o con incluso sí, con un linotipista o con un grafista. Es decir, el diseñador es un elemento más de ese engranaje, y que el diseñador con nombres y apellidos, que se convierte él en sí en un producto, eh, entre otras cosas, y probablemente, y estarán, es decir, la empresa que produce los muebles de Mariscal era Cava y era del País Vasco. Entonces ellos iban buscando firmas, ¿no? Pero es decir, sí que los diseñadores tienen que estar, pero yo creo que dentro de nuestro paisaje, las empresas que trasladan el diseño son empresas como Autobuses Iriza, o como CAF, o como Grapadoras El Casco, o como Orbea, o como GAC, es decir, o como Bellota. Es decir, no sé quién diseñó, no sé realmente, y lo buscaremos y probablemente lo encontremos, o tal vez no hay, pero no sé quién diseñó las palas de bellota que todavía hoy se emplean en cada obra
que se ejecuta digo, en España y supongo que más allá. Es decir, esas palas no sé quién las diseñó, pero sí sabemos que son de bellota y que eso es Patricia Echeverría, que es una gran fundición, ¿no? O que el cabezal de Soraluce es un cabezal que sí que de alguna manera diseñó, en este caso, Guillermo Capdevila, pero quien actualiza y quien hace posible ese cabezal que les lleva a ser actualmente los líderes mundiales en el mundo del cabezal, lo hacen los ingenieros de una cooperativa. De Eh, acuerdo. Disculpar que os Y interrumpa. Tenemos dos palabras previstas de Jorge Fragua en primer lugar y después Manuel Lecuona os dirige sus preguntas, ¿de acuerdo? sí. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por las conferencias. Han sido... Bueno, han estado muy bien. Yo es que no estoy acostumbrado a que alguien me hable tanto de la escuela de Ulm y lo agradezco, la verdad. Eh, bueno, yo estoy ahora haciendo la tesis, no tiene nada que ver con esto, la verdad. La estoy haciendo en la Complutense en diseño y a la vez en historia en Amberes. Y pues por contestar un poco a la pregunta, ¿no? De qué queda la escuela de Ulm, pues para mí ha sido muy importante la aproximación teórica, la verdad, de mi tesis. Sobre todo Maldonado, que es que más me ha interesado. Y va un poco por ahí mi pregunta, porque Neus lo ha mencionado un poquito por encima, creo, eh, pero a mí me interesa mucho la vinculación de Maldonado concretamente y un poco de todos los que están alrededor con toda la escuela de Frankfurt y todo este tipo de cosas. A mí principalmente me interesa Adorno especialmente, ¿no? Que es un poco de quien yo más he escrito y he leído, pero pues si tenéis alguna comentario sobre el tema, pues encantado. Gracias. Hombre, Neus de esto sabe mucho. Sí, me he imaginado, me he imaginado. No sé. No, realmente Maldonado es un personaje que va más allá de la escuela de Ulm. Además, como sabéis, después estuvo en Milán. O sea, es un personaje bastante curioso. Justamente él ya, o sea, tiene un libro que habla sobre el futuro de la modernidad. O sea, ya el hombre Sí, estaba perfectamente conectado con la problemática no solamente del diseño, sino de la propia idea de industria y de capitalismo, ¿no? Como sabéis, era comunista de todas maneras al principio de su carrera. Y respecto a la escuela de Frankfurt, pues sí, es una relación bastante, ¿cómo diría yo? Em, problemática en el sentido de que la escuela de Frankfurt, sobre todo Adorno, como sabes, critica un poco la idea de sociedad de masas, para entendernos. Y entonces sí que es verdad que son los primeros que acusan a la escuela de Ulm de estar alineados con el desarrollo desaforado de la industria del capitalismo, ¿vale? Yo creo que y especialmente yo creo que viene de Adorno o del propio Habermas esta crítica. Y yo de todas maneras creo que es una crítica injusta, sobre todo viendo cómo, de dónde viene la escuela y hacia dónde va. Es decir, que viene digamos, del intento de incorporar la democracia a la sociedad alemana, ¿no? Y del debate sobre qué es el diseño y cómo se implementa en la sociedad, más allá desde mi punto de vista de la aplicación a la industria, ¿no? Es decir, y en eso bueno, pues Maldonado demuestra su inquietud en este sentido siempre, que siempre es política, ¿no? Pero es verdad que existe una crítica, creo que en algún no recuerdo exactamente dónde se manifiesta, pero te lo puedo buscar, digamos, a la vinculación de la Escuela de Ulm con las mayores empresas, de diseño industrial alemanas de la época, como sabéis, como es Braun, ¿no? Pero vamos, o sea, desde mi punto de vista, no demasiado justo, ¿eh? Pero bueno, es una cosa que está bien que analices, sí, en tu sí, tesis. sí, no, mi tesis es del siglo XVI, o sea, no tiene nada que ver con esto. Ah. Es una obsesión mía particular, pero yo no encontré, o sea, encontré la relación, como tú dices, pero no la encontré en un sentido negativo, o sea, les vi como muy en sintonía y me gustó mucho, y
Bueno, yo llegué primero a Adorno y después a Maldonado, que es curioso, la verdad, pero bueno, no sé, tampoco quiero dar coña. De acuerdo. Pero bueno, si no te escribo a ti. Pasamos a la segunda pregunta, Manuel. Gracias. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Es que son bastantes las cuestiones que se han suscitado con la intervención tanto de Neus como sobre todo de Guillermo. Y claro, eso lo que ha hecho es, digamos que dispersar un poco lo que yo creía que íbamos a tener mucho más centrado. Yo haría a todo caso algunas salvedades. Por ejemplo, a Guillermo. Guillermo, la historia del diseño en el País Vasco no es desconocida. Es decir, realmente para todos aquellos que hemos estado implicados en el diseño, la figura de Guillermo Capdevila ha sido importante. Además, viniendo como venía de Chile, lo hemos conocido. Acaba ha sido realmente de las empresas prioritarias que hay, Velux, etcétera. Es decir, que yo creo que no está, digamos, desconocida, quizás ignorada para el propio pueblo vasco, porque no ha habido una cultura de comunicación. ¿Por qué? Y ahí venimos a un problema del tema museístico. Yo creo que habría que discutir sobre todo qué es eso del museo, porque los museos que conocemos son museos nacionalistas. Son museos que de alguna forma, como los que yo conozco, lo que hacían era revalorizar la idea de una sociedad burguesa o aristócrata de la manera como entendían el mundo la cosmología. Y ahora los tenemos en la tela de juicio con todo el tema de la descolonización. Es decir, hay que sacar aquello que... Y me remito solamente, por ejemplo, a la documenta de Casil, la 15ª documenta de Casil, que su eslogan es no hagas arte, haz amigos. Es decir, toda esa cuestión de disrupción nos plantearía decir, ¿qué museo queremos con respecto al diseño? Es decir, a lo mejor decir, no hagas diseño, haz amigos. Y entonces quizás empezaríamos a encontrar algunas cuestiones que nos permitirían qué es eso que vamos a hacer museable. Nosotros aquí en Valencia nos lanzaron, cuando, en la época de Chimo Puig, que ya ha desaparecido, la creación de un museo. Dijimos, ¿de qué vais? ¿Crear un museo? ¿Con qué cultura realmente de diseño en la Comunidad Valenciana? No hay realmente una cultura de diseño tan amplia. Y decimos, en cambio, estamos metidos en la acción del archivo del diseño. Es decir, lo que estamos haciendo es consolidar, que no se pierda como los arqueólogos, cuando hacen un agujero y consolidemos, sigamos escalando y después diremos cómo intervenimos. Y entonces lo que dice, ¿qué nos importa? Por supuesto, los diseñadores se nos están muriendo. Los diseñadores se nos están yendo y se van con ello todo el bagaje de todo lo que es realmente el pensamiento, la manera como estructuraban su saber hacer, el cómo estaban o no relacionados con el modelo de UL, aunque no llegó por aquí nunca, etcétera. Pero también habría, digamos, otras cosas que a mí me han importado. Yo del año 82 el diseño lo he observado siempre a través de la empresa. Y había una máxima de Gino Finici, es el diseño se hace en la empresa se hace en el diseño. Y yo eso se lo tengo, digamos, machacado a todos mis compañeros de diseño un poco contra la sacralización del modelo italiano, que es el que de alguna forma pone la firma. Porque las empresas italianas son editoras, editan diseños de diferentes diseñadores frente a un modelo más germánico que era la marca, que era altamente contundente, etcétera. Luego, yo creo que hemos abierto o habéis abierto un amplio repertorio de problemas que veo que no vamos a poderlos, digamos, que despejar. Y después, y para terminar, en fin, soy no amigo íntimo, pero sí un amigo bastante próximo de Wibonser. He coincidido en Latinoamérica, desde el año 92 nos íbamos pisando los talones continuamente. Lo hemos nombrado ahora Honoris Causa. Ha sido mi última acción antes de la jubilación, conseguir que le diéramos, y estamos en la liturgia, a ver cuándo le ponemos el bonete en la cabeza, y nos dicta una conferencia, que ya más o menos la tengo pactada, que es lo que el diseño prometió y nunca cumplió, que es posterior al último trabajo de Wibonser, no sé si lo conoceréis, la desobediencia del diseño. Por lo cual, muchas de las cuestiones de la escuela de Ulm pueden estar claramente clarificadas. Para mí, una esencial ha sido el concepto de la periferia. El concepto de la periferia desde Valencia, que nos consideramos la periferia de la periferia, pues de alguna forma el hecho del modelo de Ulm lo que nos da es que tenemos que solucionar el problema desde nuestra digamos, posición, desde nuestro propio territorio. Por eso yo acudí a las empresas. Son las empresas las que me tienen que dar la clave de qué es lo que realmente hemos tomado como referencia, cuáles son los elementos inspiradores y cómo una sociedad burguesa, tanto en lo que era lo comercial o industrial, permitió el poder acercarse, interpretar, imitar
transformar las realidades de las corrientes que nos venían de fuera. Que es otro problema, es decir, bueno, ¿cómo metemos a la empresa en los museos? Nosotros en el archivo es muy fácil meter a las empresas. Es facilísimo, ¿eh? Los catálogos empresariales, mucha documentación que han hecho las empresas, hasta que aparecen los diseñadores que se vuelca todo en esto. Por lo cual yo creo que a mí me ha parecido muy interesante lo que habéis podido plantear vosotros dos hasta ahora, porque yo creo que eso es lo que podría ser que desde la Fundación se recogieran y fueran, digamos, como sesiones monográficas, sesiones, digamos, específicas. Para cerrar, yo creo que para lo del modelo de UL, lo que sería interesante es el rebote. Para mí, Bonsier es quien implanta o quien transfiere a una sociedad como es la sociedad latinoamericana o iberoamericana, con sus peculiaridades, el modelo de UL, que es bastante flexible por las acciones democráticas de la Escuela de Frankfurt, pues hablemos de Rosa de Luxemburgo, etcétera, etcétera, le hace, con esa acción de ser fundamentalmente adaptable, responder quizás a un modelo que aún le haría, digamos, tener conciencias de muchas de las cuestiones que se han podido plantear y que quizás puedan ser dispares, que quizás puedan ser de alguna forma contradictorias y que yo creo que no han sido, digamos, contradictorias. La máxima de Bonsier era: países terceros tienen que solucionar sus problemas desde países terceros y no ser siempre reproductores o invasores de la cuestión. Bueno, me ha parecido muy interesante y yo lo que abogo sería a que realmente pudiéramos tratar muchas de esas cuestiones que habéis planteado de forma monográfica para poder entrar más el canino. Porque es que si no así va a ser imposible. Y a la hora que es, y lo que nos ha dicho anterior Isabel, pues ya no cenamos esta noche. Gracias. Bien, mira, bueno, me has apelado directamente, es decir, yo lo he dicho al principio, es decir, el Museo Bilbao tiene una trayectoria de más de 100 años y eso es una parte, es decir, eso es una de sus características. Y también creo que, no sé si lo he dicho al principio, en algún momento, igual eran cuando estábamos preparando, yo creo que el museo tiene que ser un escaparate. Y un escaparate es un lugar en el que se enseñan las cosas, ocurren dos cosas en el escaparate. Se enseñan las cosas y se refleja a la calle. Es decir, ese juego de mostrar y reflejar, yo creo que es desde el museo como yo entiendo que puede ser la manera más activa. ¿Los museos son nacionalistas? No lo sé si los museos son nacionalistas. Quienes son los nacionalistas pueden ser quienes dirigen o gestionan esos museos. Pero bueno, vamos a decir, sí, los museos son nacionalistas. Aquí hay un libro, yo creo que la mejor descripción, y me ha venido a la cabeza esto que decías del Museo del Prado de Ramón Gaya, ¿no? Dice, el Prado es una roca, el Prado es, no sé si dice un país o un continente. Y a mí ser habitante del Prado, no sé si ser habitante de España, pero ser habitante del Prado, ser ciudadano del Prado, si hubiera un pasaporte para ser ciudadano del Prado, yo me pondría primero en la cola. Es decir, yo creo que eso ahí ahí se guardan efectivamente los grandes tesoros, si quieres, y ahora nos dirán desde el colonialismo cogidos de manera, todo eso, pero ahí se guardan lo mejor y también probablemente lo peor de la humanidad, pero es lo que ha quedado de ese pasado. Yo no estoy por quemar el Prado en absoluto, yo estoy por habitarlo. Y recogiendo las palabras en cómo describía otro profesor de Ulm, al que Neus y yo conocimos al mismo tiempo, que es Alexander Kluge, y él decía, para mí los museos son los lugares, los espacios que quedan en la ciudad y donde los ciudadanos podemos colaborar. Y él le llamaba que eran jardines de colaboración. Y para mí un museo es eso, es un jardín de colaboración. ¿Qué es un jardín? Un jardín es un lugar en el que tú tienes que sembrar, tienes que regar, tienes que cortar.
durante años y años y años y años para que ese espacio sea habitable y sea un espacio de convivencia. Yo creo que los museos son espacios de convivencia. Yo creo que los museos son los lugares donde realmente se pueden hacer los amigos. Yo creo que los museos son donde se guarda la memoria. Y esa memoria a veces nos puede gustar, nos puede desagradar, pero es el lugar donde nosotros nos podemos, insisto, reflejarnos y ver a través. Eso es como yo entiendo la institución del museo. Y es por eso que cuando el Museo de Bellas Artes de Bilbao saca una plaza a concurso, yo decido presentarme. Es decir, sabiendo que eso, dentro de podemos decir, de nuestro ideario ulmiano, conlleva contradicciones, pero también creo que eso es un reto y que aplicar, es decir, tratar de no salvar esa contradicción, asumir esa contradicción y aplicar el método Ulm, que es análisis, diagnosis y configuración, esos tres pasos tan claros y que son explicables, es lo que toca hacer. No, a mí no me sirve, no, voy a poner esto porque me gusta, voy a poner esto porque yo pienso, porque la teoría, no, o sea, yo en ese museo tendremos que exponer efectivamente aquello que ha ocurrido en Bilbao, en el País Vasco, que evidentemente Guillermo Capdevila es una figura muy conocida, pero es que la bibliografía del diseño del País Vasco se reduce, creo que son cuatro volúmenes, y uno o 3 y medio, es decir, realmente, y haciendo, mira, voy a aprovechar la benentesa, como digan los catalanes, para hacer una publicidad de nuestra próxima exposición, que se inaugura el próximo 23 de febrero, es decir, el viernes, abriremos al público una exposición que yo creo que va a ser muy sorprendente, que es Néstor Basterrechea, diseñador y arquitecto. Y se han reunido una serie de muebles, H Muebles, la tienda Espiral, Muebles Bio y los proyectos de Néstor Basterrechea en los cuales trabajó, y de repente colocan a Néstor Basterrechea dentro de la historia del diseño a nivel, evidentemente, del País Vasco y a nivel español, cosa que yo creo que figura en muy pocas, creo que en aquella exposición que hizo Daniel Girard Miracla aparece una silla suya y poco más. Y ahí tenemos una cantidad de sillas que se nos han quedado las salas realmente pequeñas. Y nuestro trabajo es recuperar esa memoria y compartir esa memoria y generar ese escaparate. Sí, Isabel está pidiendo la palabra, me callo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y felicidades por ese doctor honoris causa a Bonsiepe. Me gustará mucho poder acercarme. Ana, ¿soy la siguiente en la lista o hay gente delante de mí? No, no puedes seguir. Solo comentar que después de Jorge y de Manuel han habido algunas intervenciones destacando la figura de Guillermo Capdevila y desde luego desde Chile, ¿no? Mauricio Vico pues nos comenta que trabajó mucho en la dirección de Bonsiepe. Y ya pues tienes la palabra, Isabel. Bueno, para mí Guillermo Capdevila no es ningún desconocido. Ahora mismo acabo de encontrar el catálogo de una exposición que comisarié en 1981 sobre diseño y empresa, y el capítulo de productividad estaba todo ilustrado con piezas de Guillermo Capdevila. Y estoy hablando de hace 40 años. Bueno, Sí, este es sí, un sí. tema, y un día que nos veamos te enseño este catálogo, porque fue una exposición que se hizo en Madrid, se mostró en Madrid y en Barcelona. Bueno, dicho esto, tengo muchísimas preguntas sobre el tema de la escuela de Ulm. Quizá la más importante, que es una cosa que me ha hecho pensar mucho a mí, porque yo estudié a finales de los años 60, estudié diseño de producto, finales de los años 60, principios de los años 70, en la escuela EINA, donde teníamos métodos, luego lo he visto de mayor, métodos inspirados en la escuela de Ulm.
pero duró poco porque en el año 70, el curso 71-72, toda la escuela entró en huelga con unas protestas terribles. Bueno, se cuestionó completamente el método, el sistema de enseñanza, y fue, bueno, fue una revolución, ¿no? Entonces, yo una pregunta que me hago muchas veces es si, yo creo que la Escuela de Ulm fue un proyecto muy político, en el sentido que nació en un momento de desnazificación de Alemania y de democratización de Alemania. O sea, es un proyecto, mm, que puesto en su contexto, sale de un contexto muy determinado. Entonces, y no me sorprende que luego en Chile y en países, sobre todo en Chile, durante la época de Salvador Allende y en otros países latinoamericanos, este proyecto políticamente fuera interesante. Mi pregunta es, ahora que estamos tantos años adelante, que tenemos, que el proyecto político que avanza es el de la extrema derecha en todo el mundo. Realmente, ¿es trasplantable el proyecto de la Escuela de Ulm? Es decir, a los jóvenes actuales, que yo ya, los estudiantes actuales podrían ser mis nietos, ya no mis hijos, sino mis nietos, me pregunto, si este proyecto es trasplantable. Neus, ¿tú qué dirías? O sea, Pues podemos, vaciado este proyecto pedagógico, porque es un mm, proyecto pedagógico, desvinculado de su contexto político y de su época, ¿es trasplantable no, yo o es que justo, nos da envidia y recordamos que era un proyecto ético? Era un sí, proyecto de diseño, pero era un proyecto ético. claro, pero fíjate que yo he acabado justamente expresamente mencionando un teórico eh, de la ecología como es Bruno Latour, Sí. porque yo creo que él hace una conferencia en la cual habla de diseño, no conoce mucho sobre la historia del diseño, pero habla sobre el diseño. Y efectivamente yo creo que volvemos un poco también otra vez al tema político, porque en el momento en el que la ecología, la sostenibilidad es un tema político, porque ya no es solamente un tema, ya no es discutible como un hecho científico natural, sino que entra en política, volvemos un poco a las raíces de la escuela de Ulm. Es decir, como le llamaban aquel catálogo sobre la escuela de Ulm que se llamaba la moralidad de los objetos. Y Ujú. yo creo que un poco vamos a volver vamos a volver a esta situación, digamos. Es verdad, bueno, respecto a lo que decía Manuel, o sea, es verdad que ya lo hemos comentado, la diáspora de la Escuela de Ulm en Chile, a través de Gibbon Siepe y la colla de diseñadores, de exalumnos que se fueron para allá, pues es importante. Pero antes existe un proyecto en Brasil. Existe un proyecto en Brasil. Yo hice un artículo sobre la presencia de los diseñadores brasileños en la Escuela de Ulm. La Escuela de Ulm era una escuela muy, muy internacional y había muchos, bueno, muchos no, había 2 o 3 alumnos brasileños. Algunos de ellos se trasladaron a la ESDI de Brasil y allí se inició un proyecto que después se entruncó por un problema político otra vez, ¿vale? Por un problema de dictadura, pero que se consolidó como escuela y con diseñadores extraordinarios, ¿no? Y muy en la línea de la escuela de Ulm. Y entonces, no sé por qué decía esto ahora, bueno, mencionando la presencia en Latinoamérica y el tema del diseño en la periferia. Yo creo que además está perfectamente en la línea de la escuela de Ulm no interpretar el diseño como un tema colonial, como un tema de trasplante de los problemas europeos a los problemas latinoamericanos, sino que se trata justamente
de analizar, como dice Guillermo, ¿no? Analizar la sociedad que se trata de, y el contexto y producir, digamos, en este contexto. Y hay otros, yo he encontrado más diáspora, para entendernos, en la India, por ejemplo, en Japón. Es decir, hay mucha escuela, hay mucha difusión del proyecto fuera de Europa. Vale, vale. Y yo creo que el tema político justamente yo creo que vuelve a ser actual y como demuestran los autores que están vinculados a la Escuela de Diseño de Karlsruhe, como son Bruno Latour o como había sido Peter Sloterdijk. Sloterdijk, que es un filósofo que justamente analiza este tema de la ecología, había sido director de la Escuela de Diseño de Karlsruhe, haciendo de la escuela no simplemente un lugar donde se enseña un método o donde se aplican unos métodos de diseño, ¿no? O de enseñanza del dibujo, ¿no? Del programa CAD, todo lo que sea, sino de debate político, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, 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 no, muchas gracias. Muchas gracias. Si podéis pasarnos alguna referencia de Sloterdijk en la que hable de, como en su trayectoria de historiador, al capdavant de esta escuela, no sé si hay alguna referencia para anotar. Perdona, Ana, no te he entendido. De Sloterdijk, que comentas esta etapa. Sí, No sé Sloterdijk si tenemos. escribe. Y después también pedirle a Guillermo que nos ha hablado de la próxima exposición, pero no sé si es tan inédita que no he encontrado la referencia tampoco en el Museo de Bilbao. Supongo que debe estar ya anunciada. Es Néstor Basterrechea, Diseño y Arquitectura. Vale. Néstor Basterrechea es conocido por ser artista. Y en los años 50, cuando vuelve, es un artista con una familia exiliada también en Argentina, donde conoce a Jorge Oteiza, a través de Jorge Oteiza y del entorno artístico en Buenos Aires, empieza a trabajar en pintura. Él es pintor, trabaja con el equipo 57 y hace algún tipo de diseño con el equipo 57 y trabaja con H Muebles. H Muebles era la empresa de Ugarte en los años 50 en Madrid y hace muchos diseños para H Muebles. Y luego en el año 58 traslada su residencia a Irún, a la frontera, y hacen una casa junto a Jorge Oteiza y abre una tienda de decoración y arte decoración muy importante en San Sebastián, que se llama Espiral, y también es un lugar de reunión, y funda una empresa de muebles que se llama Bioc, que fue una empresa que tuvo muchísima repercusión, y los primeros diseños hasta finales de los 60 son de Néstor Basterrechea. Luego Basterrechea abandonó esa empresa. Y esta exposición, que va a ir con un catálogo, y hemos hecho una serie de investigaciones, es una exposición comisariada por Pello Aguirre, Pedro Reula y Pedro Feducci. Y luego en el catálogo interviene también Rocío Robles Tardío. Y hemos podido unir todas estas piezas gracias a esta investigación. Bueno, pues esto que había ocurrido aquí, que yo entiendo que yo cuando digo Guillermo Capdevila, ya sé que no estoy descubriendo a nadie, pero si salimos a la calle o preguntamos a la gente si saben quién ha diseñado la plancha Solac que tienen en casa, pues probablemente no lo saben. Es decir, es algo... el museo está abierto al público muy generalista y a los estudiantes, ¿no? Sí, Isabel, perdón. A ver, yo quiero decir una cosa sobre el tema de la autoría. Los diseñadores que firman
son los freelance, pero los diseñadores corporativos no firman y nadie Correcto. sabe quién ha diseñado su coche, casi nunca. Ya, Es decir, yo ya. tengo amigos que trabajan o han trabajado en SEAT muchísimos años, 30 años, 40 años, nunca han firmado un proyecto. Es decir, el diseño corporativo, el diseñador corporativo por definición no firma. Esto no quiere decir que su labor no sea exactamente igual de válida que el diseñador que tiene su propio estudio y firma. Y aquí sí que creo que hay un trabajo interesante de exploración. Es decir, que, bueno, pero ya se sabe, el diseñador corporativo no es que no diseñe, es que no firma. Ya. Sí, sí. Pero bueno, diseñadores corporativos hay muchísimos. Aquí Sí, tenemos pero empresas que se están destacando por su diseño y no, yo tengo cosas para la cocina de una empresa fantástica que se llama LeCue, pero yo no sé quién ha diseñado los trastos de cocina que yo utilizo, porque porque son diseñadores corporativos. bueno, pero en este caso Capdevila era una oficina independiente, ¿no? A la que venían Bueno, a contratarle, es decir, es una figura, insisto, en ese sentido, es una figura casi fundacional del diseño en el País Vasco, ¿eh? Es una figura en ese sentido muy importante y que tuvo muchísimas aportaciones, ¿no? Y hubo una exposición de Capdevila en la Feria de Muestras organizada por Arakis y Galder Reguera, pero del cual hemos intentado recuperar toda aquella información y está pero desaparecida. yo, Sí, y a mí no me preocupa excesivamente que la gente no sepa quién ha diseñado las cosas que utiliza cada día. Yo tengo aquí una impresora que me funciona de maravilla desde hace 10 años y yo no sé, y está muy bien diseñada, pero yo no sé el nombre del que lo ha diseñado. Lo único que sé es de la casa Brother. Pero ya, seguro que lo han diseñado, pero no, yo no sé el nombre de esta gente. Y esto es un tema que a mí no me preocupa. La verdad es ya, que no me preocupa porque los diseñadores que trabajan, los diseñadores corporativos que se llama, ya lo saben. Ellos ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, pues y hay muchísimos diseñadores corporativos. O sea, yo he trabajado hicimos el libro en la Fundación del Centenario de Roca y he estado en el estudio de diseño, que es un estudio enorme, enorme. Y prácticamente, bueno, hicimos una reseña de miles de productos y ningún producto prácticamente se sabe el nombre del diseñador. Solamente una vez que se llamó a algunos diseñadores de prestigio, como Ramón Benedito, para que dieran un plus, no de autoría algunos productos, pero tú cuando te compras un váter Roca, ¿sabes quién lo ha diseñado? Pues si hay alguna cosa hiperdiseñada, son los váteres de Roca. Porque lo he vivido en primera persona, lo he visitado, he hablado con los jefes y tal. Pero bueno, tienen una obsesión, ¿no?, con la innovación en el váter. Pero casi nadie sabe quién ha diseñado su váter, o su lavabo, o su bañera, o su grifería, ¿no? Pero el prestigio va para la empresa. Tenemos otra palabra de Manuel Lecón, adelante. Sí, a ver, era con respecto, yo eran dos cosas. Una primera con respecto a lo que apunta Isabel Campi. Yo creo que podría ser interesante como reflexión a lo que realmente pueden ser objeto de aspectos incorporados dentro de la actividad museística con respecto al diseño. Y es el tema de la empresa, cómo analizamos la empresa. Es decir, el modelo italianizante es editoras. Y te vas a Casina y Casina edita diseños de 1000, vamos a decir, diseñadores, arquitectos, etcétera, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con empresas que lo que defienden es su valor corporativo, la marca de un electrodoméstico, por ejemplo, Dyson. Dyson como última marca de electrodomésticos que ha revolucionado el mundo, digamos, doméstico, son un grupo de ingenieros, tienen 30 ingenieros que de alguna forma desarrollan desde una tecnología pues unos dispositivos que han cambiado la morfología, la manera de cómo se utilizan, la interfaz, etcétera. Es decir, son planteamientos distintos. Y yo creo que el origen está en la moda. La moda es perversa, la moda es tóxica. La moda es lo que llevó al diseño, sobre todo al modelo italianizante, a poner en valor fundamentalmente la firma,
que sacraliza, que a nivel de marketing y a nivel de mercado genera una acción muy letal, etcétera, etcétera. Y es una cuestión a transmitir a nuestra sociedad, porque no se entiende. Y a eso lleva a estereotipos del diseño que muchas veces, pues bueno, nos duelen cuando nos comentan cosas que dicen, no, diseño no es eso, no, es otra actitud, no, detrás hay mucho más cosas como lo que plantea Isabel, es decir, detrás hay un esfuerzo empresarial a través de incorporar una función, igual que investigación, igual que, yo que sé, tecnología, etcétera, etcétera. Luego, el discutir el modelo empresarial es, digamos que importante, es realmente significativo, y más ahora que incluso con toda la capacidad que hay a nivel de tecnologías, los propios creativos, diseñadores, etcétera, se producen sus propios objetos. El yo solo dice, hágaselo usted, etcétera. Pues bueno, tenemos realmente una distorsión de lo que antes, en la época de los años 60, estaba muy clarificado, y todo eso se ha modificado con un factor solamente dentro de lo que sería el ecosistema del diseño. La producción tiene una morfología muy amplia, tiene acciones transversales que cambian. Entonces, a eso habrá que novelarlo, habrá que relatarlo y habrá que plantearlo. Por supuesto, Guillermo, un museo para mí es memoria, un apartado, pero fíjate, a mí lo que me interesa es que el pasado se puede interpretar y el futuro se puede interpretar, pero el presente no se puede interpretar. El presente solamente lo podemos mostrar. Entonces, bueno, ahí estaría otra cuestión de el museo, cómo de alguna forma se define o cómo juega fundamentalmente con esas tres barajas o estas dimensiones para ir incorporando en el acervo, en el imaginario de los colectivos a los cuales realmente debe su justificación, todas esas cuestiones. A mí me interesa mucho interpretar, y os voy a mostrar, no sé si se va a ver ahora bien, el último trabajo del museo, el del archivo del diseño, es del Danubio al Turia, es del río Danubio al Turia, y es una memoria del modelo curvado valenciano. Bueno, esos son los objetos, pero a partir de aquí empezaremos a interpretar qué es lo que ha ocurrido con el mueble curvado valenciano. Que estoy de acuerdo contigo, Guillermo, o no se lo había dicho Neus, y es, digamos, un planteamiento a llevar a Isabel. Yo leo el último trabajo de franquismo y diseño, y empiezo a ver una historiografía en el artículo de Oriol Pibernat, y Valencia no existe. Es decir, no ha habido, y bueno, hay toda una riqueza de industrias manufactureras que trasladan, que ejecutan, etc., y eso no existe, no, digamos, construye realmente una memoria. Bueno, el hecho de acceder desde un archivo o desde un museo, como sea el Museo de Bilbao, es construir fundamentalmente la posibilidad y la capacidad de ver que existen fenómenos que son más locales. Por eso yo decía, mi primera constatación, gracias a los contactos de uno, es decir, me siento la periferia de la periferia y tengo que resolver los problemas desde la periferia valenciana, la alegría de la huerta, la paella y la luz valenciana y los petardos ahora. Entonces, por eso a mí el tema del museo me interesa, porque nos tiraron la patata caliente y yo me opuse en la mesa con el presidente de la Generalitat y dije, ¿cómo vamos a hacer un museo si no hemos sido capaces de mantener la documentación de los principales actores del ecosistema del diseño valenciano? Las empresas se nos están yendo. Yo he recuperado desde el año 82 con la tesis doctoral, yo he recuperado como rata de biblioteca, recogiendo de todas las empresas catálogos, documentos del antiguo, porque sabía que iban a ir al contenedor. Desde el momento que aquello cambiara a la segunda generación, a la tercera, todo iba al contenedor. Es decir, primero estabilicemos esto, y cuando nos tengamos una visión de nuestra cultura con respecto al diseño, podamos elucubrar qué modelo de museo queremos para el siglo XXI en una área geográfica perdida en el Mediterráneo, con mucho hedonismo, de acuerdo, y mucha huerta sobre el diseño. Y entonces buscaremos un modelo. Pero ahora que empezar a comprar piezas de Tonet, piezas de Breuer, y meterlas ahí. Eso, no sé, es una cuestión a discutir, una cuestión a reflexionar, una cuestión a plantear. Por eso yo entiendo que es algo mucho más profundo y más, digamos, ¿cómo se llama?, comprometido con el entorno, y que nos debería llevar a poder abrir varias puertas o una puerta mucho más en profundidad, que ahora, vuelvo a repetir, no lo vamos a poder, digamos, que resolver. Por cierto, Isabel, intentaré hacerte llegar uno, porque realmente te gustará. Bueno, cómo está nosotros en la documentado. Fundación hemos salvado 2 archivos
uno de Jordi Vilanova, del diseñador de muebles y interiorista y decorador, que era un archivo que un día un amigo mío me dijo: tengo el archivo de Jordi Vilanova en el sótano de la tienda y lo voy a tirar. Y dije: no, por favor, no lo tires. Ah, pues aquí lo tienes. Y tuvimos que montar, bueno, empaquetarlo, coger una furgoneta, y el archivo terminó tirado, bueno, tirado porque era una cosa de un día para otro en el local de la fundación, que ni mucho menos estaba pensado para esto. Bueno, el caso es que la chica que se interesó muchísimo por este archivo, Isabel del Río, pues ordenó el archivo, lo limpió, empezó su tesis doctoral, el archivo fue al Museo del Diseño, y ahora Jordi Vilanova es una figura que se está recuperando muchísimo, incluso en el mercado del vintage, ¿no? Y el año pasado también, por unos contactos, nos enteramos que el archivo fotográfico de un estudio de diseño muy importante que hubo aquí, que se llamaba Quot, que este archivo de 1200 diapositivas estaba en un cobertizo. Y entonces, bueno, fuimos corriendo, entonces este archivo, bueno, pues pudimos salvarlo y ahora está en el Museo del Diseño, ¿no? Lo que pasa es que es una labor muy ingrata. O sea, para nosotros es trabajo, dedicación, tiempo, y nadie nos lo agradece. Pero yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental tener, ¿cómo se llama? Bomberos, bomberos, ¿no? Bomberos que se dediquen a esto, pero porque es que salvar la memoria, ¿no? Para mí, Manuel, coincido totalmente contigo, hay que salvar los archivos. Cuando hicimos el libro del centenario de Roca no tenían, o sea, lo primero que pedimos cuando empezamos el proyecto fue un archivista, porque empezamos a rescatar de la propia empresa catálogos, fotografías, documentos, y al cabo de poco tiempo teníamos una habitación llena de material de archivo. Y durante 3 años estuvimos haciendo el libro y trabajando con un archivista. Luego la empresa se quedó el archivo, naturalmente, porque es de ellos. Incluso tenían una extensión de teléfono que se llamaba archivo histórico. Y bueno, se cansaron y lo dejaron, cambiaron los jefes de marketing, y aquello ya no dejó de interesar. Pero Roca, gracias al trabajo que hicimos nosotros, tiene un archivo importantísimo, pero tan importante que yo creo que ningún museo lo puede aceptar, ¿no? Porque es una cosa enorme. Pero claro, son 100 años de producción industrial sin parar, sin parar. Entonces yo creo que este trabajo es importantísimo, pero es un trabajo muy desagradecido, es un trabajo que nadie te pide, y que es lo que le llamo, ¿no? Trabajo de bomberos. ¿Cómo lo ves, Manuel? Sí, Guillermo quiere dar respuesta. No, bueno, Esta relación que planteáis entre archivo y discurso no, yo creo que puede... en ese sentido, yo creo, no lo sé, y no voy a entrar aquí a hablar de instituciones en las que yo no trabajo, pero uno de los trabajos o uno de los elementos que era para nosotros, o desde la dirección del museo, la incorporación de esta colección de diseño y de arquitectura era precisamente en constituirse como en un centro de referencia a donde puedan ir a parar esos archivos o puedan ir a parar la memoria de esas empresas, que muchas veces se venden, cambian de manos o cambian de generaciones, y muchas se han perdido. Y pensando, yo cuando voy a hablar con las diferentes empresas o con las generaciones y tienen materiales de los cuales no se quieren desprender, yo les digo, bueno, tú, yo confío en que lo has guardado y lo vas a guardar, pero, y ahí digo yo, pero piensa que dentro de 100 años, ¿dónde estará este objeto que tú tanto aprecias? Es decir, el mejor sitio donde puede estar es en el Museo de Bilbao, porque dentro de 100 años estará guardado y estará consultable.
Y esa trayectoria de esos 100 años es sin ningún lugar, ningún género de dudas, una garantía para todas las donaciones que estamos recibiendo, porque ellos saben que la institución va a poder guardar esa memoria. Ese es el principal cometido, ese es el principal cometido y ese es probablemente el proyecto más importante en el que estamos trabajando. Y luego la exposición, pues haremos una exposición y estoy seguro que en la comunidad de expertos al 80% le parecerá un horror, pero bueno, ya vendrán otros y ya lo harán, es decir, se irá modificando, pero sí es importante tener ese sustrato a través del cual tú puedes ir montando las exposiciones. Yo creo que ese es un trabajo importante. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la historia reciente de España, pues es que el museo más antiguo fuera del Prado es que es de los años 80, ¿no? Es que es algo, o son museos que han cambiado tanto de administraciones, y ha habido tantas reformas y tantas, que muchas veces se han perdido las colecciones, o se han perdido los mismos archivos, Entonces, yo creo que nos faltan, faltan esas instituciones que tengan esa trayectoria, esa tradición, que sea capaz de guardar esa memoria con garantías. Y en ese sentido, ya termino, y creo que lo he dicho, y si me repito lo siento, pero en un lugar donde ha habido tantísima tensión política, en un lugar donde ha habido tantísima tensión política, el museo ha sido un lugar que ha sido respetado por todos, ¿no? Sí que concita cierta acuerdo social y de las instituciones políticas. Y siempre las instituciones, primero Diputación y Ayuntamiento, desde a principios del siglo XX, y luego con la incorporación del gobierno vasco en el patronato a partir de los años 90, eso le ha dado como una solidez administrativa muy importante. Entonces hay un muy buen equilibrio entre condiciones materiales, eso es importante, entre condiciones humanas y condiciones de financiación. Y ese equilibrio se ha sostenido muy bien en el tiempo. Y por eso es un espacio, yo creo que con cierta singularidad. Nada más. Bueno, lo que planteaba anteriormente Isabel, Guillermo, es quizás algunas cuestiones que deberíamos de despejar. Si debe haber una independencia entre archivo y museo, o si deben de ser toda una parte conjunta que configure un espacio concreto. Yo personalmente, hoy por hoy, dentro de la Comunidad Valenciana, entiendo que deben de ser separados, deben de ir aparte, porque hay incluso problemas administrativos. Es decir, nosotros recibimos legados, son legados que nos dan y normalmente es documentación. Eso de alguna forma pasa. ¿Con cuánto vale esto? Pues lo tasamos cero. Es una cuestión emocional, es una cuestión papel, cartón y cosas de ese tipo. Y eso, pues bueno, no se puede. Pero en cambio, si te empiezan a dar muebles, si te empiezan a dar piezas, no. Eso empieza ya a tener una tasación. Y si hay una tasación, el que lo dona tiene que haber declarado esas propiedades y el que lo recibe tiene que declarar que lo recibe. Y entonces empieza a generar una segunda cuestión. La conservación de un archivo es distinta a la conservación de un museo. Es decir, ¿por qué? El papel tiene una fenomenología diferente que la que puede tener un mueble, que puede tener una pieza, como puede ser una máquina herramienta o un electrodoméstico, etc. Para mí hay diferentes cosas. Y después, porque en el archivo nosotros incluimos a la figura del diseñador también. Y lleva, digamos, una particularidad que en el museo a lo mejor puede ser excesivo. Realmente el hecho de que queramos recoger todos los proyectos y por favor todos los planos y todos los escritos, todas las facturas, guardarlos. Ya haremos un expurgo en su momento cuando consideremos que hay material que no da claridad o no aporta realmente significación. Vuelvo a repetir, estas cuestiones nos llevarían a decir a personas mucho más especialistas en lo que es, como tú, Guillermo, específicos en el tema de los museos o de otro tipo de museos, y bueno, cómo realmente desde el diseño podríamos, o por ejemplo, decir, bueno, cómo es el archivo de la escuela de Ulm o el archivo de la escuela de Bauhaus, cómo lo están gestionando, etcétera. Bueno, ver realmente, y sí, Isabel, esto es un trabajo que nadie te lo reconoce.
Yo desde el año 32 voy haciendo de rata de desvanes, de sótanos, etcétera. Me largué de la universidad, me dijeron todo eso, cógelo y en 30 días tienes que estar fuera. ¿Cómo? Y todo este legado no nos interesa. Y bueno, para eso se crea el Archivo Valenciano con la otra universidad. Yo soy de la Politécnica y la Universidad de Valencia dijo, no, esto tiene un valor importante, quizás por el tema de la historia, de que realmente tiene ese tipo de planteamiento, que si no, pues ahora estaría en un contenedor o yo con un problema emocional, y digamos, llamarlo como queréis, de que alguien que me ha legado y que yo al final lo tiro a la basura, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, es una labor ímproba, muy poca gente lo reconoce y es también altamente gratificante. El hecho de haber conocido a todos esos empresarios te da una perspectiva que no aparece en ningún sitio. La comunicación verbal, y veas, el archivo debe tener las herramientas etnográficas instaladas. Hay que hacer vídeos de entrevistas con toda esta gente porque realmente, y no solamente a los diseñadores, a las empresas, a operarios, etcétera, porque son los que nos van a decir realmente qué es lo que estaba ocurriendo en etapas a lo mejor anteriores a existir el diseñador freelance o existir otro tipo de cosas. Luego, es una pelota, yo creo que bastante amplia y compleja, como para que busquemos modelos específicos, modelos que nos resuelvan realmente la posibilidad de interpretar lo que hemos sido. ¿Y por qué soy así? Pues porque antes vinieron estos y hicieron. ¿Y cómo voy a ser? Pues bueno, la posibilidad de eso como la de mostrar, tener siempre un imaginario presente que pueda ser visitado por cualquiera en cualquier momento para decir, esto es, ¿qué es lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, con esta exposición del mueble curvado? Ha sido una exposición altamente emotiva porque todo el mundo ha visto a la mecedora donde la abuelita se mecía en la casa de campo o en la casa, etcétera, etcétera. Es decir, son elementos muy vernáculos que de alguna forma, han despertado y esto tiene un valor. Pues bueno, es tu historia, es la historia de tu abuela o de tu tarabuela o de tu padre o de tu madre, etcétera. Esas cuestiones, pues bueno, son importantes porque yo creo que van generando memoria colectiva, ¿no? Nosotros en el museo nos encontramos muchas veces con archivos que igual no podemos asumir o que vemos que hay una parte que nos puede interesar o que entonces ahí hay también y no trabajo solo, es decir, trabajo evidentemente con un grupo de conservadores y entonces nosotros discutimos la pertinencia de ese archivo y a veces pues vemos que no, pues por el tipo de material que hay, que no nos encaja bien o que los recursos que tenemos, porque eso genera muchísimos recursos, es decir, genera muchísimo trabajo. Y entonces sí que tratamos de ayudarles a las personas que vienen con estos archivos, en buscarles otros archivos, otras instituciones o lugares en los que, o sea, tutelarles también hacia dónde pueden dirigirse para que eso no se pierda, considerando que ese material también es susceptible en algún momento de ser expuesto dentro del museo. Es decir, el museo no expone solamente esos objetos que son propiedad del museo, sino que tiene que ser capaz de gestionar y de poder exponer elementos que están en diferentes instituciones. Antes de que se acabe, se está alargando, hay un museo del cual nosotros y yo me siento absolutamente deudor, que es el museo se llama Armia, el Museo de la Historia de Eibar. Es decir, Eibar es un foco de todos estos talleres industriales y el museo municipal, es un museo municipal muy pequeñito que se encuentra en Eibar, es de visita obligada. Y para nosotros es en gran medida una referencia y una inspiración. En este sentido, la figura de Marina Barrena, que es la directora de este museo, que lo puso ya en marcha, es fundamental porque es el Museo de las Armas de Eibar, de donde están toda esa gran colección de armas y las derivadas que tiene esa actividad industrial del arma, ¿no? Que va, como ha dicho en la presentación Isabel, hacia las bicicletas, las máquinas de coser y luego los electrodomésticos. Ese museo, para cualquier persona que nos esté escuchando, es un museo, seguro que algunos lo conocéis, pero en gran medida desconocido y es un museo con una colección extraordinaria. Y para nosotros, y lo que nosotros buscamos es colaborar con ellos. Bueno, Ana, ¿hay más preguntas? Son casi No, las no, son 9. las 9 casi.
Ya estamos Bueno, todos. muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Neus continuaremos hablando sobre la escuela de Ulm, es un tema que tú dominas muchísimo y que interesa mucho. Gracias Guillermo por presentarnos todo este proyecto del museo. Gracias Mauricio. Mauricio, que ha Ahora colaborado sí. mucho en el chat escrito. Estoy al corriente de la exposición de Diseñar la Revolución. He ido siguiendo todo y ahora tengo que comprarme el libro. Lo he seguido mucho, ¿eh? Muy buena, excelente la exposición. Bueno, la exposición lo tengo un poco difícil, pero el No, libro me lo pero compraré por lo que, Amazon y ya está. se hizo un libro de esa exposición, así que eso. Sí, sí, sí. No, el libro no tendré problema para comprarlo. Y muchas gracias, Ana y Cecilia, por estar aquí en la parte técnica, que es el soporte para que todo funcione y nada falle. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias y salud. Gracias. Chao. Muchas gracias.